Bienvenidos a Eco de los Cuentos. Si disfrutas de historias que tocan el corazón y restauran la fe en el amor, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con una historia que cambiará tu perspectiva sobre las segundas oportunidades. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña como 1000 tambores furiosos. Kieran Ishfet dejó su hacha junto a la chimenea y se sirvió whisky barato en una taza astillada. Era su rutina de 7 años. Trabajar hasta el agotamiento, beber lo suficiente para adormecer los recuerdos, dormir sin soñar. Repetir al día siguiente. No había espacio en su vida para nada más, y así le gustaba. El golpe en su puerta lo sorprendió tanto que casi dejó caer la taza. Nadie subía a su cabaña. Estaba a 3 horas de camino del pueblo más cercano, escondida entre pinos tan densos que la mayoría ni sabía que existía. Así era exactamente como Kieran lo quería. Otro golpe, más débil esta vez. Luego silencio. Kieran abrió la puerta bruscamente, listo para ahuyentar a quien fuera. Pero las palabras murieron en su garganta. Una mujer estaba colapsada en su porche, empapada hasta los huesos, temblando violentamente. Su cabello negro largo estaba pegado a su rostro pálido. Llevaba ropa que alguna vez fue elegante, pero ahora estaba rasgada y cubierta de barro. «Por favor», susurró ella en un acento que Kieran no pudo identificar inmediatamente. «Ayuda». Luego se desmayó. Kieran se quedó paralizado durante 3 segundos completos. Cada instinto le gritaba que cerrara la puerta, que fingiera que esto no estaba sucediendo. Pero incluso él, en toda su amargura autoimpuesta, no podía dejar a alguien morir en su porche. La cargó adentro. Era ligera, demasiado ligera. Sus huesos se sentían frágiles bajo su agarre. La colocó en el sofá, cerca del fuego, y buscó mantas. Mientras la cubrían, notó detalles. Sus manos estaban cubiertas de cortes y ampollas. Sus pies descalzos sangraban. Había estado caminando durante días, tal vez semanas. Le preparó caldo caliente, el único remedio que conocía para casi todo. Cuando finalmente sus ojos se abrieron, eran de un marrón tan oscuro que parecían negros. La miraban con una mezcla de miedo y determinación que le resultó extrañamente familiar. «Gracias», dijo ella, su voz ronca. «No pretendía molestarte. ¿Qué diablos estás haciendo en mis montañas?» Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. «Me perdí. He estado caminando durante 3 días. No he comido en ese tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Tengo algo de valor. Puedo pagar por comida y refugio por una noche». Con manos temblorosas, sacó algo de su bolsillo. Era un anillo, delicadamente tallado en jade verde pálido con caracteres chinos intrincados. Incluso bajo la tenue luz del fuego, Kieran podía ver que era antiguo, valioso, probablemente una reliquia familiar. «Es mi anillo de bodas», explicó ella. «Todo lo que me queda de mi esposo. ¿Lo comprarás? Solo necesito suficiente para comer y continuar mi camino». Kieran miró el anillo, luego a la mujer. Había algo profundamente quebrado en ofrecerle el símbolo de su matrimonio a un extraño por comida. Reconoció esa desesperación porque había vivido en ella durante años. «Guarda tu anillo», gruñó, empujando un tazón de caldo hacia ella. «Come». Ella lo miró con sospecha. «No acepto caridad. No es caridad. Es decencia humana básica. Come antes de que te desmayes de nuevo». La mujer vaciló, luego agarró el tazón con ambas manos y bebió como si fuera lo último que haría. Kieran apartó la mirada, incómodo con el agradecimiento crudo en sus ojos. «Me llamo Meitlin», dijo ella cuando terminó el primer tazón. M-I-N-S-T-A-N-G. Kieran Ishfet. No ofreció más y ella no preguntó. «Eres chino», observó él finalmente. «¿Cómo terminaste aquí?» La expresión de Meitlin se endureció. «Vine como novia por correspondencia hace 2 años. Mi esposo era minero. Buen hombre. Amable». Su voz se quebró. «Murió hace 6 meses en colapso de mina. Su familia me culpó. Dijeron que traje mala suerte. Me echaron sin nada». «¿Y has estado sola desde entonces?» «Intenté trabajar en el pueblo. Nadie contrata extranjeras. Intenté mendigar. Me escupieron. Intenté irme, pero no tengo dinero para pasaje. Así que caminé hacia las montañas pensando que tal vez podría encontrar trabajo en otro pueblo.
o morir intentándolo. Dijo esto último sin dramatismo, solo como un hecho. Kieran sirvió más caldo sin decir palabra. Reconocía esa mirada, esa aceptación de la muerte como alternativa viable al dolor continuo. La había visto en su propio espejo durante años. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta, dijo finalmente. Hay una habitación trasera, pequeña pero seca. No hay que pagar nada. No puedo aceptar. No estoy ofreciendo. Estoy declarando un hecho. La tormenta durará al menos 2 días. No voy a enviarte de vuelta afuera para morir porque tienes demasiado orgullo para aceptar ayuda. Su tono era áspero pero no cruel. Madeline lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué? No me conoces. ¿Por qué ayudarme? Kieran se volvió hacia el fuego, evitando su mirada penetrante. Porque alguien que amé murió sola y asustada. Y juré que, si alguna vez tenía el poder de evitar que eso le sucediera a otra persona, lo haría. El silencio que siguió fue pesado con preguntas no formuladas. Finalmente, Madeline asintió. Gracias, Kieran Ashford. Pagaré tu amabilidad de alguna manera. No me debes nada. Pero mientras la guiaba a la habitación trasera y la dejaba con ropa seca que alguna vez perteneció a alguien que ya no estaba, Kieran supo que esa afirmación era mentira. Porque al dejarla entrar, aunque fuera por 2 días, había abierto una grieta en los muros que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón roto. Esa noche Kieran no pudo dormir. Yacía en su cama, escuchando los sonidos de otra persona en su casa por primera vez en 7 años. Recordó otra tormenta, otra noche, cuando su esposa Jana gritó de dolor durante 18 horas antes de que tanto ella como su bebé se fueran para siempre. Él había insistido en el embarazo. Ella tenía miedo después de 2 abortos espontáneos, pero él quería desesperadamente una familia. La convenció, le prometió que todo estaría bien. Y cuando no lo estuvo, cuando la partera salió con sangre en sus manos y lágrimas en sus ojos, algo dentro de Kieran murió también. Se había mudado a estas montañas para alejarse de todo lo que le recordaba su fracaso. Pero aquí estaba, 7 años después, con otra mujer rota bajo su techo, y todos esos sentimientos enterrados comenzaban a desenterrarse. Si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete a Eco de los Cuentos para más historias que tocan el alma. Ahora continuemos. La tormenta no se detuvo en 2 días. Continuó durante una semana completa, como si el cielo mismo hubiera decidido forzar a 2 almas rotas a coexistir. Los primeros días fueron tensos y silenciosos. Kieran salía temprano a cortar leña bajo la lluvia, regresaba empapado y exhausto, comía en silencio y se retiraba a su habitación. Madeline permanecía en la habitación trasera la mayor parte del tiempo, apareciendo solo para comidas que consumía rápidamente antes de desaparecer de nuevo. Pero el tercer día, algo cambió. Kieran regresó de su trabajo para encontrar un aroma que no había experimentado en años llenando su cabaña. Madeline estaba en la cocina, trabajando con los ingredientes limitados que él tenía. Papas, zanahorias, algo de carne seca, hierbas salvajes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, más por sorpresa que por molestia. Ganándome mi lugar, respondió ella sin voltear. Dijiste que no era caridad. Entonces no lo será. Cocinaré mientras esté aquí. No tienes que. Si tengo que. Para mí misma. Finalmente lo miró, y había orgullo feroz en sus ojos. No seré una carga. No de nuevo. La comida que preparó era diferente a todo lo que Kieran había probado. Había transformado ingredientes simples en algo complejo, con especias que de alguna manera había encontrado en su despensa olvidada y técnicas que eran claramente de otra cultura. En mi hogar, en Guangdong, mi abuela me enseñó a cocinar, explicó Madeline mientras comían. Decía que una mujer que puede transformar nada en algo nunca morirá de hambre. Tenía razón, supongo. Hasta ahora. ¿Por qué viniste aquí? A este país, quiero decir. Kieran se sorprendió a sí mismo preguntando. No había tenido una conversación real en años. Madeline dejó sus palillos improvisados hechos de ramitas pulidas. Mis padres murieron cuando tenía 16. Plaga. Mi tío me vendió a un burdel para pagar sus deudas. Escapé, viví en las calles durante años. Cuando vi el anuncio para novias por correspondencia,
pensé que cualquier vida sería mejor que esa. ¿Y lo fue? Jiang Wei era amable, torpe con las palabras pero gentil con las acciones. Me trataba como esposa, no como propiedad. Por 2 años fui feliz. Sus ojos se nublaron, pero su familia nunca me aceptó. Su madre decía que traía espíritus malignos. Sus hermanos decían que robaba su herencia. Cuando murió en la mina, ni siquiera esperaron al funeral. Me echaron esa misma noche. Kieran sintió una rabia familiar hirviendo en su pecho. Conocía ese tipo de crueldad, la forma en que la gente pateaba a otros cuando ya estaban caídos. Perdiste todo. 2 veces, asintió Mei Lin. Una vez en China, otra vez aquí. A veces pienso que estoy maldita, que todos los que me aman están destinados a morir. No estás maldita. Las palabras salieron más ásperas de lo que Kieran pretendía. La vida es cruel. La gente es peor. Pero eso no es tu culpa. ¿Y tú? Preguntó Mei Lin en voz baja. ¿Qué te trajo a estas montañas solitarias? Kieran se tensó. No hablaba del Yanna. Nunca. Pero había algo en la forma en que Mei Lin lo miraba, sin juicio, solo comprensión compartida de pérdida, que aflojó su lengua. Mi esposa murió dando a luz hace 7 años. Liana. Ella era todo para mí. Suave donde yo era áspero. Paciente donde yo era impaciente. Y la maté por ser egoísta. No puedes culparte por. Puedo y lo hago. Su voz era acero. Ella tuvo 2 abortos. Tenía miedo de intentar de nuevo. Pero yo quería un hijo desesperadamente. La convencí. Le prometí que estaría bien. Y cuando no lo estuvo, cuando ella y nuestra hija murieron después de 18 horas de agonía, esas promesas no significaron nada. Mei Lin extendió su mano a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de él. El dolor te hace creer mentiras sobre ti mismo. Yo conozco esas mentiras. Las he vivido. Kieran miró su mano suspendida, sin tocar pero ofreciendo consuelo. Algo en su pecho, algo que había estado congelado durante 7 años, comenzó a descongelarse dolorosamente. Los días siguientes desarrollaron una rutina extraña pero cómoda. Kieran enseñaba palabras en su idioma a Mei Lin mientras trabajaban juntos, reparando partes de la cabaña dañadas por la tormenta. Ella le enseñaba caracteres chinos, trazando símbolos en la tierra con una rama. Este significa fuerza, dijo, dibujando líneas intrincadas. Este significa esperanza. Este significa hogar. ¿Y este? Preguntó Kieran, señalando un símbolo en su anillo de jade. Mei Lin lo miró con tristeza. Amor eterno. Jiang Wei lo mandó a hacer especialmente. Su familia está furiosa de que se lo diera a extranjera en lugar de mantenerlo en línea de sangre. Es tuyo. Lo dio con amor. El amor no siempre es suficiente, ¿verdad? Su sonrisa era amarga. El amor no salvó a Tuliana. No salvó a mi Jiang Wei. No nos salvó a nosotros. Tal vez no, admitió Kieran. Pero el odio tampoco ayuda. Y he intentado eso durante 7 años. Una noche, cuando la tormenta finalmente comenzaba a amainar, Mei Lin preparó té con hierbas que había encontrado secándose en la despensa de Kieran. Se sentaron junto al fuego y por primera vez el silencio entre ellos no era incómodo. Cuando termine la tormenta, me iré, dijo Mei Lin en voz baja. Has sido más amable de lo que merezco, pero no puedo quedarme. No tengo derecho. ¿A dónde irás? Al este. Hay asentamiento chino a 3 semanas de camino. Tal vez allí pueda encontrar trabajo o comunidad. Tal vez. Kieran sintió algo parecido a pánico en su pecho. La idea de esta mujer volviendo a la carretera sola, hambrienta, vulnerable, le revolvía el estómago. Pero más que eso, la idea de su cabaña, volviendo al silencio absoluto, después de una semana de conversación y compañía, se sentía insoportable. O podrías quedarte, dijo antes de poder detenerse. Mei Lin lo miró con ojos sorprendidos. ¿Qué? Hay tierra detrás de la cabaña. Buena tierra, pero no la he trabajado en años. Podrías cultivarla. Vender productos en el pueblo. Construir algo. Kieran, no puedo aceptar. No es caridad, interrumpió. Es negocio, sociedad. Trabajas la tierra, compartes las ganancias. Tienes habilidades que yo no tengo. Yo tengo tierra que no estoy usando. Tiene sentido. Y cuando la gente del pueblo pregunte, ya me rechazaron una vez. Entonces los haremos cambiar de opinión. Kieran se sorprendió de su propia determinación. Juntos. Mei Lin lo estudió durante un largo momento. ¿Por qué haces esto realmente? No es solo por la tierra.
Kieran miró el fuego, buscando palabras para algo que apenas entendía él mismo. Porque durante 7 años he estado muriendo lentamente en estas montañas. Y en una semana has hecho que esta cabaña se sienta menos como tumba y más como hogar. Y eso me aterra. Pero me aterra más volver a como era. Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de Mei Lin. Tengo miedo también. Miedo de quedarme. Miedo de irme. Miedo de confiar de nuevo. Entonces tengamos miedo juntos, dijo Kieran. Pero hagámoslo con propósito en lugar de con desesperación. Mei Lin extendió su mano, y esta vez Kieran la tomó. La tierra detrás de la cabaña de Kieran estaba salvaje, invadida por maleza y años de abandono. Había sido el jardín de Liana una vez, lleno de vegetales y flores. Después de su muerte, Kieran no pudo soportar mirarlo. Lo dejó morir como todo lo demás en su vida. Pero ahora Mei Lin caminaba por ese terreno con ojos de experta, evaluando suelo, drenaje, exposición al sol. Esto es bueno, dijo finalmente. Muy bueno. Con trabajo podría alimentar a una familia y vender excedentes. Entonces es tuyo, respondió Kieran. Haz con él lo que quieras. Durante las siguientes semanas trabajaron de sol a sol. Kieran despejaba la maleza y preparaba el suelo. Mei Lin plantaba usando técnicas que había aprendido en China. Cultivos en compañía, rotación inteligente, uso eficiente del agua. Creaba bancales elevados que drenaban perfectamente. Plantaba hierbas medicinales entre los vegetales para repeler plagas. En mi aldea aprendimos a hacer que cada centímetro de tierra trabajara, explicaba mientras plantaba. Aquí tienen tanto espacio que lo desperdician. Pero nosotros sabemos cómo hacer que poco se convierta en mucho. El jardín comenzó a transformarse. Brotes verdes emergían en filas perfectas. Las hierbas liberaban aromas que hacían que la cabaña oliera a vida en lugar de a estancamiento. Por primera vez en años, Kieran sentía algo parecido a esperanza. Pero el pueblo era otro asunto. Cuando finalmente bajaron con la primera cosecha 2 meses después, fueron recibidos con miradas frías y susurros. Ese ermitaño tiene una mujer china viviendo con él. Escuchó Kieran murmurar a una mujer. Vergonzoso. ¿Qué tipo de arreglo tienen?, agregó otra. Mei Lin caminaba con la cabeza alta, ignorando los comentarios, pero Kieran veía cómo sus hombros se tensaban con cada insulto murmurado. Establecieron su puesto en el mercado, exhibiendo vegetales más grandes y vibrantes que cualquier cosa en los otros puestos. Un granjero viejo llamado Eldrick se acercó, examinando los productos con ojo crítico. ¿Cómo conseguiste berenjenas de este tamaño?, preguntó, genuinamente curioso. Técnica de mi país, respondió Mei Lin en su español todavía imperfecto. Suelo bueno más método correcto igual a cosecha grande. Eldrick compró todo su inventario de berenjenas en el acto. Si puedes hacer esto consistentemente, tengo clientes que pagarán bien. A la gente no le importa de dónde vienes si entregas calidad. Fue el comienzo. Lentamente, cliente por cliente, Mei Lin y Kieran construyeron reputación. Sus vegetales eran superiores. Sus hierbas medicinales, preparadas según recetas chinas antiguas, curaban dolencias que los remedios locals no podían tocar. La esposa del herrero juró que el té de Mei Lin curó su insomnio crónico. El hijo del panadero afirmó que su ungüento sanó quemaduras que los médicos habían declarado permanentes. Las ganancias les permitieron expandir. Construyeron un invernadero pequeño. Compraron herramientas mejores. Contrataron a un adolescente del pueblo, un huérfano llamado Tomás que necesitaba trabajo para ayudar con tareas pesadas. Pero más que el éxito comercial, algo más profundo estaba creciendo entre Kieran y Mei Lin. Trabajaban lado a lado durante el día, sus manos rozándose al pasar herramientas. Por las noches, cocinaban juntos, una fusión extraña de sus culturas que de alguna manera funcionaba. Ella le enseñaba palabras en mandarín, él le leía libros en voz alta para mejorar su español. Una noche, mientras compartían té, después de un día particularmente agotador, Mei Lin preguntó: ¿Alguna vez piensas en volver a amar? La pregunta tomó a Kieran por sorpresa. No lo sé. Amé una vez. Terminó en tragedia. ¿Por qué arriesgarme a eso de nuevo? Porque estar vivo significa arriesgarse, respondió Mei Lin en voz baja. Yo también tengo miedo. Jiang Wei fue gentil, pero nuestro matrimonio fue arreglo, no pasión. No sé si podría amar de verdad y perderlo de nuevo.
El dolor sería insoportable. ¿Y si no lo perdieras? ¿Y si funcionara? Mei Lin lo miró con ojos que contenían años de dolor pero también un destello de algo más. Entonces tal vez valdría la pena el riesgo. Kieran extendió su mano a través de la mesa. Esta vez, cuando ella la tomó, no la soltaron por largo tiempo. Los meses pasaron. El verano llegó con abundancia. El jardín producía más de lo que podían vender. Contrataron a 2 viudas del pueblo que necesitaban trabajo, creando una pequeña cooperativa. La cabaña de Kieran se expandió con una adición que Mei Lin diseñó, fusionando arquitectura de ambas culturas. Pero con el éxito llegaron nuevos problemas. Un comerciante codicioso llamado Rufus comenzó a difundir rumores de que las hierbas de Mei Lin eran brujería que estaba envenenando al pueblo lentamente. Algunos clientes dejaron de comprar, asustados. Esto es por envidia, gruñó Kieran. Rufus está perdiendo clientes por nosotros. No importa la razón, dijo Mei Lin con tristeza. El resultado es el mismo. Nunca seré aceptada completamente aquí. Entonces los obligaremos a aceptarte, mostrándoles quién eres realmente. Organizaron una demostración abierta. Mei Lin enseñó sus técnicas agrícolas a cualquiera que quisiera aprender. Gratis. Explicó cada hierba, cada remedio, con paciencia infinita. Eldrick testificó sobre cómo sus métodos habían triplicado su propia cosecha. Las mujeres que ella había empleado hablaron de cómo les había devuelto dignidad y propósito. Lentamente, la opinión pública cambió. Mei Lin no era una amenaza, era un activo para la comunidad. Y el hombre ermitaño amargado que había vivido solo en las montañas durante años, ahora sonreía, trabajaba con otros, vivía de nuevo. Una noche, bajo estrellas infinitas, Kieran finalmente dijo las palabras que habían estado creciendo en su corazón durante meses. Mei Lin, me enamoré de ti. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando te vi transformar tierra muerta en vida. Tal vez fue cuando hiciste que esta cabaña sintiera como hogar de nuevo. Pero pasó. Y me aterra. Pero ya no quiero vivir con miedo. Mei Lin tenía lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Kieran. Pero también estoy aterrorizada. ¿Y si el destino nos separa como separó a los que amamos antes? Entonces al menos habremos vivido plenamente antes de eso, honrando al Yana y Yang Wei, viviendo en lugar de solo existiendo. Se besaron bajo las estrellas, 2 almas rotas encontrando sanación en los brazos del otro, pero su felicidad estaba a punto de ser probada de formas que ninguno podía anticipar. Si esta historia te está conmoviendo, dale like y suscríbete a Eco de los Cuentos. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora continuemos con el momento más tenso de nuestra historia. El problema llegó en la forma de un hombre alto con ojos calculadores y sonrisa falsa. Se presentó como Brutus Jan, medio hermano occidental del difunto esposo de Mei Lin. Llegó en un carruaje caro, acompañado de 2 hombres que parecían más matones que asistentes legales. Mei Lin, dijo con falsa cordialidad. ¿Cuánto tiempo? La familia ha estado buscándote. Mei Lin se puso pálida. Kieran inmediatamente se colocó entre ellos, leyendo el peligro en cada línea del cuerpo de este hombre. No tengo familia, respondió Mei Lin con voz temblorosa pero firme. Me dejaron muy claro que no era bienvenida. Ah, eso fue un malentendido terrible. Estábamos abrumados por el duelo. Pero ahora hemos venido a hacer las cosas bien. Brutus sacó documentos de su abrigo. Verás, hay el asunto de ciertas propiedades que tomaste cuando te fuiste. Específicamente, una reliquia familiar. Un anillo de jade que pertenecía a la familia Jan por 3 generaciones. Yang Wei me lo dio, protestó Mei Lin. Era mi anillo de bodas. Un regalo hecho bajo circunstancias cuestionables. Mi hermano estaba claramente no en su sano juicio cuando se casó con una extranjera y le dio nuestras reliquias familiares. Brutus sonrió fríamente. Tengo testimonios de 3 miembros de la familia declarando que robaste el anillo. Eso es un crimen, querida cuñada. Eso es mentira, rugió Kieran. Mei Lin nunca robó nada. ¿Y quién eres tú? ¿Su protector? Brutus lo miró con desdén. Un montañés que vive en pecado con la viuda de mi hermano. ¡Qué apropiado! Kieran es mi socio, dijo Mei Lin, encontrando su valentía. Y el anillo me fue dado legalmente en matrimonio. Tengo testigos. ¿Testigos muertos? ¡Qué conveniente! Brutus señaló a sus hombres.
Puedo hacer esto de dos formas. Devuelves el anillo voluntariamente y te doy una pequeña compensación para que comiences en otro lugar. O presento cargos criminales, te arrestan y el anillo es confiscado de todos modos. Tú eliges. Mei Lin tocó inconscientemente el anillo que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Era lo único que le quedaba de Jiang Wei, la única prueba de que su matrimonio había sido real, de que había sido amada una vez. No, dijo en voz baja. No te lo daré. Brutus suspiró teatralmente. Qué lástima. Alguacil Morrison está esperando en el pueblo con una orden de arresto. Supongo que tendré que entregarle estas evidencias. Espera, intervino Eldrick, quien había estado observando todo desde su puesto cercano. Conozco al alguacil Morrison. Es hombre justo. No arrestará a nadie basándose solo en acusaciones de familia codiciosa. Brutus se volvió hacia el viejo. Simplemente estoy protegiendo el patrimonio de mi familia. Patrimonio que tu hermano eligió dar a su esposa. Señaló Eldrick. Eso es su derecho legal. Legalmente discutible cuando la esposa es extranjera sin estatus apropiado. Brutus jugaba su carta final. Y hay otro asunto. El colapso de la mina que mató a mi hermano fue causado por negligencia. Negligencia de Jiang Wei, según los informes oficiales. La familia pagó enormes compensaciones. Compensaciones que Mei Lin, como viuda, técnicamente debería ayudar a pagar. Era una trampa perfecta. O Mei Lin devolvía el anillo y aceptaba ser echada de nuevo, o enfrentaba años de deudas imposibles y posible encarcelamiento. Kieran vio el pánico en los ojos de Mei Lin y sintió una rabia que no había sentido en años. Fuera de mi propiedad. Ahora, volveremos, prometió Brutus, con autoridades apropiadas. Disfruten su última noche juntos. Cuando se fueron, Mei Lin colapsó en los brazos de Kieran, sollozando. Tenía razón. Estoy maldita. Todo lo que toco se destruye. No, dijo Kieran con ferocidad. Esto no es tu culpa. Esto es codicia y crueldad. Y no vamos a dejar que ganen. Eldrick se acercó con expresión pensativa. Hay algo que no cuadra en su historia. Conozco al ingeniero que investigó ese colapso de mina. Dijo que fue sabotaje o negligencia criminal, no error de un solo minero. ¿Cómo podemos probar eso?, preguntó Kieran. Necesitamos hablar con los sobrevivientes. Y necesitamos hacerlo rápido antes de que Brutus regrese con refuerzos. Esa noche, Kieran y Eldrick visitaron discretamente a 3 mineros que habían sobrevivido al colapso. Cada uno contó la misma historia. Las medidas de seguridad habían sido ignoradas durante meses. El supervisor, controlado por los intereses financieros de la familia Jiang, había recortado costos peligrosamente. Jiang Wei había presentado quejas formales semanas antes de su muerte, advirtiendo que un colapso era inminente. Intentó salvar vidas, dijo un minero viejo con lágrimas en los ojos. Fue a la familia, les mostró los peligros. Lo despidieron por eso. Luego, una semana después, la mina colapsó. Jiang Wei volvió corriendo a la mina cuando escuchó la explosión. Murió intentando salvar a otros. Y la familia lo culpó para cubrir su propia negligencia. ¿Testificarías sobre esto?, preguntó Kieran. ¿Contra los Jiang? Son poderosos. Nos aplastarán. Intervino Eldrick, podrían ser finalmente llevados a la justicia. Su hijo murió en ese colapso. ¿No merece la verdad? El minero vaciló, luego asintió lentamente. Por mi hijo. Y por Jiang Wei, quien intentó salvarnos. Sí, testificaré. Reunieron testimonios de 5 sobrevivientes. Cada uno confirmaba la negligencia criminal de la familia Jiang, las advertencias ignoradas de Jiang Wei y el encubrimiento posterior. El anillo de Jade no era el objetivo real. Era la herencia de la mina, ahora bajo nueva administración segura y produciendo ganancias significativas. Como viuda legal, Mei Lin técnicamente tenía derecho a una porción. Brutus quería eliminarla con acusaciones falsas antes de que se diera cuenta de su derecho legal. Cuando Brutus regresó 3 días después con el alguacil Morrison, encontró no solo a Mei Lin y Kieran esperando, sino a Eldrick, 5 mineros, el ingeniero original de la investigación, y una multitud de ciudadanos del pueblo que habían llegado a respetar a Mei Lin.
Alguacil, dijo Eldrick con voz clara, antes de que arreste a nadie, tenemos evidencia de fraude, negligencia criminal y falso testimonio que debe escuchar. Durante las siguientes 2 horas, cada testigo habló. Los documentos de Jiang Wei advirtiendo del peligro, los testimonios de negligencia, el encubrimiento, y finalmente, la verdad sobre el anillo. Jiang Wei lo había comprado personalmente con sus propios ahorros. No era reliquia familiar en absoluto. Brutus había mentido para robar lo único de valor que Mei Lin poseía. El alguacil Morrison escuchó todo con expresión cada vez más seria. Finalmente se volvió hacia Brutus. Señor Chan, está bajo arresto por falso testimonio, intento de fraude, y tengo preguntas sobre su papel en la negligencia que causó el colapso de la mina. Esto es ridículo, gritó Brutus. Soy respetable hombre de negocios. Es criminal, corrigió Morrison, colocándole esposas. Y su familia enfrentará investigación completa. Mientras Brutus era llevado gritando amenazas, Mei Lin se desplomó en los brazos de Kieran. Se acabó. Finalmente se acabó. Pero había una revelación más. El ingeniero se acercó tímidamente. Señora Yang, como viuda legal, tiene derecho a porcentaje de las ganancias de la mina. La nueva administración ha estado buscándola para pagarle lo adeudado. Son considerables fondos. Mei Lin tenía recursos ahora. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Ya no necesitaba la cabaña de montaña o la sociedad con Kieran por supervivencia. Y eso aterrorizaba a Kieran más que cualquier amenaza de Brutus. Esa noche, después de que todos se fueron y el pueblo finalmente quedó en silencio, Kieran y Mei Lin se sentaron en el porche de la cabaña. Entre ellos yacía una verdad incómoda. Ella ya no lo necesitaba. El ingeniero dice que son casi 5.000 monedas de oro, dijo Mei Lin en voz baja, acumuladas durante 6 meses más intereses de la nueva administración honesta. Es una fortuna, respondió Kieran, manteniendo su voz neutral. Podría comprar tierra propia, abrir negocio grande en la ciudad, viajar de regreso a China y traer a mi familia extendida. Hizo una pausa. Podría hacer cualquier cosa. Podrías. Kieran sintió su corazón rompiéndose, pero mantuvo su rostro impasible. Tienes opciones ahora. Libertad real. Mei Lin lo miró con ojos brillantes de lágrimas. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? Lo que yo quiera no importa. Se trata de lo que tú quieras. Cobarde. Mei Lin se puso de pie, con rabia reemplazando la tristeza. Durante meses me has mirado como si fuera lo más precioso del mundo. Me besaste bajo las estrellas. Dijiste que me amabas. Y ahora que tengo la opción de quedarme porque quiero, no porque necesito, me empujas lejos. No te estoy empujando. Te estoy liberando. ¿De qué? ¿De ti? Mei Lin se rió amargamente. Kieran Eisfeld, eres el hombre más frustrante que he conocido. Te escondes detrás de noble sacrificio cuando en realidad tienes miedo. Por supuesto que tengo miedo, estalló Kieran poniéndose de pie. A mi Alyana con cada parte de mi ser y la perdí. Si te amo así, si dejo que seas mi todo, y te pierdo también, me destruirá. Al menos si te vas por elección puedo fingir que tenía algo de control. Eso es estúpido, dijo Mei Lin suavemente. El control es ilusión. La muerte viene cuando viene. El dolor viene cuando viene. Pero la vida, el amor, la felicidad, esas cosas también vienen. Y rechazarlas por miedo a perderlas es desperdiciar el regalo. Entonces dime, dijo Kieran con voz ronca, ¿con todo el dinero del mundo a tu disposición? ¿Con cada opción abierta para ti que eliges? Mei Lin lo tomó de las manos. Te elijo a ti. Elijo esta cabaña que se convirtió en hogar. Elijo el jardín que construimos juntos. Elijo la vida que estamos creando. No porque lo necesite para sobrevivir, sino porque lo quiero con cada parte de mi corazón. ¿Y si te pierdo? ¿Y si no? ¿Y si tenemos 30 años juntos? ¿40? ¿Y si morimos como ancianos en esta misma cabaña, rodeados de nietos? Sus ojos brillaban. ¿Desperdiciarías esas décadas potenciales por miedo a un final que aún no ha llegado? Kieran la atrajo hacia él, enterrando su rostro en su cabello. No sé cómo hacer esto. No sé cómo amar sin miedo. Nadie lo sabe. Pero lo hacemos de todos modos. Mei Lin se apartó para mirarlo.
Kieran, necesito que me escuches. No soy Yana. Nunca seré Yana. Y tú no eres Jiang Wei. Somos nosotros mismos con nuestras propias cicatrices y miedos. Nuestro amor no reemplaza lo que perdimos. Lo honra viviendo plenamente. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo eres tan valiente? No soy valiente. Estoy aterrorizada. Pero estar contigo hace que el miedo valga la pena. Al día siguiente, Kieran hizo algo que no había hecho en 7 años. Visitó la tumba del Yana y esta vez llevó a Mei Lin con él. Yana, comenzó con voz temblorosa, esta es Mei Lin. La amo. No de la forma en que te amé a ti, sino de una forma nueva, formada por todo lo que ambos hemos perdido y sobrevivido. Necesito tu bendición para seguir adelante. Necesito saber que está bien ser feliz de nuevo. Mei Lin se arrodilló junto a la tumba. Yana, no te conocí, pero sé que amaste a este hombre profundamente. Él lleva ese amor como honor, no como carga. Te prometo cuidarlo, desafiarlo, amarlo con todo lo que soy. Y si alguna vez tenemos una hija, le contaremos sobre ti, sobre cómo su padre aprendió a amar primero de ti. El viento susurró entre los árboles, y Kieran sintió algo que no había sentido en 7 años, paz, como si Yana misma hubiera dado su bendición. Esa noche, bajo las mismas estrellas donde se habían besado por primera vez, Kieran se arrodilló ante Mei Lin. En su mano no tenía un anillo nuevo, sino el anillo de Jade que ella había ofrecido vender por comida hacía tantos meses. Mei Lin, viniste a mi puerta hambrienta y desesperada, ofreciendo vender este anillo solo para sobrevivir. Te dije que lo guardaras. Ahora te lo devuelvo, no como pago, sino como promesa. Cásate conmigo. No porque lo necesites, sino porque ambos elegimos esto. Elige una vida juntos sobre el miedo. Elige el amor sobre la seguridad. Mei Lin tomó el anillo con manos temblorosas. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás de esto. Estoy aterrorizado. Pero estoy seguro. Entonces sí. 1000 veces sí. Se casaron un mes después en ceremonia que fusionaba tradiciones occidentales y chinas. Eldrick ofició. Los mineros cuyas vidas Jiang Wei había intentado salvar vinieron a honrar su memoria y dar la bienvenida a su viuda a nueva felicidad. El pueblo entero asistió, testigo del amor que había florecido en el lugar más inesperado. Durante los votos, Mei Lin habló en 2 idiomas, honrando ambas partes de su identidad. Kieran prometió amar sin miedo, vivir sin remordimiento, construir futuro mientras honraba el pasado. Y cuando se besaron como marido y mujer, 2 almas rotas que se habían encontrado en la desesperación finalmente se sintieron completas. Si esta historia te ha inspirado, dale like y suscríbete a Eco de los Cuentos. Compartir estas historias mantiene viva la esperanza. Ahora el capítulo final. 5 años pasaron como sueño hermoso. La pequeña cooperativa agrícola creció hasta emplear a 20 familias. Kieran y Mei Lin usaron su fortuna no para lujos personales, sino para construir algo más grande que ellos mismos. Compraron tierras adyacentes y las ofrecieron a viudas y viudos sin hogar, creando comunidad de almas rotas que se sanaban juntas. Pero había una sombra en su felicidad. Mei Lin no podía quedar embarazada. Mes tras mes, año tras año, esperaban. Y cada mes traía nueva decepción. Tal vez es señal, dijo Mei Lin una noche después de otro mes negativo. Tal vez el destino dice que no debemos tener hijos. O tal vez simplemente toma tiempo, respondió Kieran, aunque su propio corazón dolía. Después de perder a su primera hija, la idea de nunca ser padre lo atormentaba. Entonces, en su 5.º año de matrimonio, Mei Lin despertó sintiéndose diferente. Las náuseas matutinas llegaron, el cansancio, y finalmente, la confirmación del médico. Estaba embarazada. La alegría fue inmediata, pero también el terror. Kieran recordaba cada detalle del parto del Yana, cada grito, cada momento de impotencia. Mei Lin recordaba las historias de su madre sobre partos que salieron mal, sobre mujeres que nunca conocieron a sus bebés. Tengo tanto miedo, confesó Mei Lin una noche con su vientre comenzando a crecer. Yo también, pero esta vez es diferente. ¿Cómo? Tenemos mejor médico, tenemos comunidad apoyándonos, y más importante, sabemos que el miedo es normal. No tenemos que fingir valentía que nos sentimos. Durante el embarazo, la comunidad entera los rodeó. Las mujeres compartían consejos, historias, apoyo.
Eldrick visitaba semanalmente, trayendo té especial y sabiduría de sus muchos años. El médico, Dr. Chen, un inmigrante chino que Mei Lin había ayudado a establecerse, monitoreaba cada etapa con cuidado experto. Cuando llegó el trabajo de parto, fue largo pero no peligroso. 18 horas de dolor, miedo y esperanza. Kieran sostuvo la mano de Mei Lin durante cada contracción, susurrando palabras de amor y ánimo, y cuando finalmente el primer llanto llenó la habitación, ambos lloraron con alivio y alegría. Una niña, anunció el Dr. Chen con sonrisa, saludable y fuerte. La nombraron Lian Wei Yeshfet, honrando ambos legados, ambas pérdidas que los habían traído juntos. Pero la vida tenía más sorpresas. 3 años después tuvieron un hijo, Marques Jan Yeshfet, y 2 años después de eso, otra hija, Elena. La cooperativa agrícola se convirtió en modelo para toda la región. Personas venían de provincias lejanas para aprender las técnicas de Mei Lin. Kieran enseñaba carpintería y construcción sostenible. Juntos habían creado algo que trascendía su relación personal. Comunidad donde los rechazados encontraban propósito, donde diferentes culturas se fusionaban, donde el amor sanaba viejas heridas. El anillo de Jade se convirtió en reliquia familiar, pero con nuevo significado. Ya no representaba pérdida y desesperación, sino transformación y esperanza. Mei Lin lo usaba en ocasiones especiales, recordando el día que lo ofreció a extraño gruñón por comida, sin saber que ese extraño se convertiría en su todo. 10 años después de su matrimonio, organizaron celebración para toda la comunidad. 50 familias habían encontrado hogar en su cooperativa. Niños que habían nacido en pobreza ahora tenían educación y futuro. Ancianos que habían sido olvidados ahora tenían propósito y dignidad. Durante la celebración, Lian Wei, ahora de 10 años, pidió que su madre contara la historia. ¿Cómo se conocieron tú y papá? Mei Lin miró a Kieran, quien asintió con sonrisa. Llegué a la puerta de tu padre durante tormenta terrible. No había comido en 3 días. Estaba desesperada. Ofrecí venderle este anillo, tocó el jade alrededor de su cuello, solo para poder comer. ¿Y papá lo compró? No. Me dijo que guardara mi anillo. Me dio comida, refugio y eventualmente su corazón. Me enseñó que, a veces nuestros momentos más oscuros nos llevan a nuestras mayores bendiciones. Kieran agregó, y tu madre me enseñó que, no importa cuán roto estés, siempre puedes sanar, siempre puedes amar de nuevo, siempre puedes construir algo hermoso de las ruinas. 20 años después, Kieran y Mei Lin eran ancianos respetados. Sus hijos habían crecido, llevando adelante el legado de la cooperativa. Lian Wei administraba las finanzas, aplicando el genio comercial de su madre. Marques dirigía la agricultura, innovando constantemente. Elena se había convertido en médica, sirviendo a comunidades rurales. Una tarde de otoño, Kieran y Mei Lin se sentaron en el mismo porche donde ella había colapsado tantos años atrás. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Kieran. Elegirme a mí, sobre todas las opciones que tenías. Mei Lin tomó su mano arrugada, su anillo de jade brillando en el sol poniente. Ni un solo día. Me diste más de lo que el dinero podría comprar. Me diste familia, propósito, amor. Me diste vida. Tú me salvaste también. Estaba muriendo en estas montañas, castigándome por pecados que no podía cambiar. Me enseñaste a vivir de nuevo. Nos salvamos mutuamente. Pasaron 5 años más antes de que Kieran enfermara. No fue repentino ni trágico, solo el peso natural de 82 años finalmente alcanzándolo. Mei Lin, a sus 79, lo cuidó con la misma dedicación que había puesto en todo lo demás. No tengas miedo, le dijo ella una noche, sosteniendo su mano débil. Vivimos más plenamente que la mayoría. Sin remordimientos. Solo uno, susurró Kieran, que no tendré más tiempo contigo. Entonces nos encontraremos de nuevo. De alguna manera. En algún lugar. Mei Lin besó su frente. Y comenzaremos todo de nuevo. Kieran murió pacíficamente, rodeado de familia, en la misma cabaña donde había vivido solo durante tantos años antes de que una mujer desesperada tocara su puerta y cambiara todo. Mei Lin vivió 3 años más, tiempo suficiente para ver a sus nietos crecer, para asegurarse de que el legado continuara. Cuando finalmente siguió a Kieran, fue con sonrisa en su rostro, el anillo de jade apretado en su mano. La cooperativa continuó durante generaciones.
Se convirtió en pueblo próspero, luego en pequeña ciudad. Pero el corazón siempre permaneció el mismo. Comunidad fundada en principios de que todos merecen segunda oportunidad, que diferentes culturas se enriquecen en lugar de dividir, que el amor puede nacer de la desesperación más profunda. En el centro del pueblo, erigieron monumento. 2 estatuas, un hombre y una mujer, de pie juntos, mirando hacia el horizonte. En la base, inscripción en 2 idiomas. De hambre nació amistad. De amistad nació amor. De amor nació comunidad. De comunidad nació esperanza. Y debajo, las palabras que Kieran había dicho aquella primera noche. Guarda tu anillo. No es caridad, es decencia humana básica. El anillo de Shade se exhibe en museo local, recordatorio de que, a veces, los símbolos de nuestra desesperación se convierten en símbolos de nuestro mayor triunfo. Madeline lo había ofrecido por supervivencia. Kieran se lo devolvió por amor. Y ese amor cambió cientos de vidas. La historia del montañés gruñón y la viuda hambrienta se convirtió en leyenda contada a cada generación. Una historia sobre cómo el acto más simple de bondad puede cambiar el curso de vidas enteras. Sobre cómo el amor no borra el dolor del pasado, sino que lo transforma en sabiduría para el futuro. Y en noches tranquilas, cuando el viento susurra entre los pinos de esas montañas, algunos juran que aún pueden escuchar risa. Ver 2 figuras caminando juntas por los campos que una vez transformaron de desierto en abundancia. Porque el amor verdadero no termina con la muerte. Vive en cada vida que toca, en cada persona que inspira, en cada generación que continúa su legado. Y todo comenzó con una pregunta desesperada. ¿Comprarás mi anillo de bodas? La respuesta fue no, pero lo que se ofreció en cambio fue infinitamente más valioso. Esperanza, hogar y amor que duraría más allá del tiempo.